Hola y bienvenidos a esta guía para la realización de cualquier proyecto basado en ingeniería de software. Primero que todo, vamos a determinar lo que vamos a necesitar para poder comenzar. Entonces, primero tenemos que determinar cuáles son los actores externos al negocio. En este caso, un cliente. Y bueno, dependiendo de los actores del negocio, creamos un documento en el cual determinamos el alcance y, y la descripción y las características de ese de ese actor. ¿Qué va a hacer dentro del negocio y cómo va a afectar las demás relaciones? Después de esto, vamos a mirar qué hace ese actor. Entonces, esto es lo que el actor debería hacer dentro del negocio. Este caso de estudio es para una empresa llamada Etirollos y la empresa es su propósito es la manufactura de etiquetas adhesivas. Entonces, siguiendo con el tema, ya vemos las actividades que el cliente puede realizar. Entonces, estas son las actividades core de la empresa. Entonces, teniendo ya las actividades core de la empresa, vamos a determinar los casos de uso del negocio para cada una de eh, de de esas actividades core. Están realizar un pedido y realizar un pago. Entonces, realizar un pedido igual, vamos a tener el propósito del documento, a dónde queremos llegar con este documento, una breve descripción del caso de uso, o sea, para tener claridad y profundidad sobre lo que la empresa hace y cómo se relaciona con el cliente, las metas, los flujos que van a seguir, para determinar ya las condiciones como tal del negocio sin la intervención de la tecnología, para tener un conocimiento profundo del negocio. Asimismo, se hace con el siguiente caso de uso, en este caso, realizar un pago. Se describe el caso de uso, sus objetivos, sus metas, cómo se desarrolla, qué pasos deben seguir, qué pasa si hay un flujo alterno, por ejemplo, una factura que está en mora, las precondiciones y poscondiciones. Ya teniendo esto, vamos a mirar cómo eso ya se relaciona con el negocio. Entonces, ahora hay que determinar cuáles son los actores que son pertinentes al negocio, en este caso operario, secretario y cajero. ¿Y qué realiza cada uno de ellos? Ya teniendo esto, podemos entender cómo se van a relacionar los actores externos a la empresa como el cliente con los actores internos de la empresa, o sea, los workers. Entonces, al momento de determinar qué hace cada uno, ya podemos empezar a irnos un poco más al análisis de cómo podemos tomar este negocio y utilizar la tecnología para, para automatizar un poco sus funciones. Esto con el fin de de que la empresa tenga un plus y que al cliente se le brinde un mejor servicio. Entonces empezamos a determinar como clases aquellos dos factores que más relevancia tienen y vamos a mirar cómo se realizan esas clases dependiendo de o sea, de los casos de uso que se tienen. Aquí ya determinamos los workers dentro de la empresa y vamos a determinar los casos de uso. A partir de esto, nos vamos a dar cuenta que se pueden realizar de la siguiente manera. Puede haber una interacción entre el cliente y el cajero y unos documentos que hay entre ellos para realizar un pago. Igualmente, cómo se relacionan los workers de la empresa y el actor externo a la empresa. ¿Para qué esto? Para determinar qué relación y qué camino debe seguir cada uno de ellos. ¿Dónde tengo esto?
Bueno, determinamos las responsabilidades de cada uno de los actores para poder generar el- la realización del caso de uso. Entonces, en este punto, las realizaciones del caso de uso. Acá, listo. En este diagrama vamos a mirar qué flujo y cuáles son las entidades y los documentos que tienen relevancia en los procesos core del negocio. ¿Para qué? Vamos a profundizar lo más posible en entender cómo se maneja el negocio para poder implantar la tecnología y crear una herramienta que facilite todas estas tareas. Entonces, ya adentrándonos en el negocio, vamos a revisar otro documento que son los actores que están presentes allá. Los actores que están presentes dentro de la compañía, como el cajero, igual, una breve descripción, las características y cómo se relaciona él con los otros eh, actores dentro de la empresa, para de esta manera empezar a diseñar ya en base a la tecnología cómo esos actores y cómo esas entidades core van a formar un diagrama de clases y a partir de él vamos a determinar unas interfaces gráficas. ¿Para qué? Para saber qué procesos se pueden automatizar y qué procesos le van a dar un, un bienestar mayor al cliente. A partir de estos modelos ya podemos indagar en cada uno de los contenedores que van a tener las interfaces gráficas. Estos contenedores pues van a estar reflejados en unas viewparts que tienen que tener similitud al modelo. Estos modelos siguen las reglas de granularidad de 3 niveles y reglas de encapsulamiento. Bueno, antes de esto, siguiendo el tema de cómo se relacionan los, los workers con los actores, pues tenemos que tener en cuenta que hay un mapa de ruta y que ese mapa de ruta nos va a dar, según Sashman, un, los, las 6 partes, los 6 niveles de Sashman, en los cuales se tiene que enfocar el negocio y en los cuales nos vamos a dar cuenta cómo se va a relacionar, dónde se va a relacionar, el por qué y el cómo de las cosas. Y esto va a llevar a un entendimiento mejor. Y entre más se entienda el negocio, más fácil va a ser programar la automatización de este negocio. Entonces, como se muestra en este documento, pues vamos haciendo un breve análisis de las interfaces en relación a cómo se relaciona el cliente con el secretario y en cómo sigue el proceso, a dónde va a ser, a dónde va a guardar esos documentos físicos. Y de este modo podemos empezar a modelar con la tecnología eh, la herramienta que queremos brindarle al usuario. Entonces, ya teniendo la herramienta, o sea, ya teniendo todo el modelo y sabiendo cómo se relaciona el empleado, los empleados de la empresa con los usuarios, empezamos a modelar todo el sistema, teniendo en cuenta todos los posibles cambios que puede tener ese sistema, cambiando de estados, ya que esos estados sirven para las validaciones, como lo habíamos tratado en el primer documento, cuando una factura está en mora. Esos son estados de la factura. Esos estados se tienen que tener en cuenta
puesto que al momento de programar la herramienta, esos estados son fundamentales para determinar si el proceso sigue o el proceso termina por X o Y motivo. Pasando ya a la parte de la interfaz gráfica, vamos a mirar que todas las interfaces están conectadas. ¿Para qué esto? Para que se vea una transacción de manera correcta, una transacción que tenga trazabilidad, que se pueda seguir y que se pueda validar mediante el árbol de resultados y las propiedades de dichos atributos de las clases que, utilizando la herramienta rows, ya determinamos. Por ejemplo, el cliente. En este momento no tenemos ningún cliente, así que ¿por qué no creamos uno? ¿Cierto? Quedó creado, tiene un estado activo. ¿Por qué? Porque al momento de crear, en este caso de uso, en este caso de estudio, al momento de crear el empleado, él ya tiene facultades y responsabilidades para poder realizar un pedido. Entonces, como vemos, en el árbol de detalles está, eh, pues ya se muestra que la persistencia está correcta. Y aquí muestra las propiedades del cliente, en este caso del cliente Daniel. Ahora, para crear un pedido, aparte de eso, necesitamos, pues, además del nombre del cliente, necesitamos una etiqueta. Pero la etiqueta necesita un material. Vamos a crear un material. Material, papel. Entonces ahora creemos una etiqueta de papel de 32 de alto por 25 de ancho. Creamos la etiqueta y nos genera automáticamente el precio. En este caso de estudio, el precio se genera de manera aleatoria y la etiqueta queda en inventario. Entonces, ahora ya vemos que la etiqueta en inventario nos aparece en la lista de etiquetas que tenemos para realizar un pedido. Ahora, vamos a tomar 5 etiquetas de papel de 32-25. Referencia que nos da acá, este es una tabla que nos muestra el pedido que llevamos hasta ahora, pero no el pedido final, porque este pedido puede ser modificado. Entonces, vamos a realizar este pedido que tiene el número 0 y está en cola. Ahora, este pedido que está acá, que es este, tiene que estar referenciado. Exactamente. Este, listo. Y aquí está el pedido, la etiqueta de papel que tiene referenciado al material y el cliente ya tiene un pedido. Ese pedido todavía no tiene factura y el cliente todavía no tiene facturas. ¿Esto por qué? Porque el pedido aún está en cola, o sea, ni siquiera ha sido entregado al cliente. Vamos a entregar este pedido al cliente y ahora en la factura vamos a cancelar esta factura. Como vemos, el programa pues ya nos envía la fecha de esa factura y el número de la factura. Vamos a pagar por esta factura y vamos a ver que en la persistencia ya aparece el cliente con facturas y el pedido con facturas. Así es, muchas gracias por su atención y espero que todo haya quedado muy claro. En otro video nos